biggest thing to come out of Cali wasn't cocaine. It was salsa. And every year, the two combined at the annual Feria de Cali, a week-long extravaganza of parties and salsa concerts. Podríamos empezar por lo más cerca que en mi vida me tocó, que fue con el cartel de Cali, pues, y el movimiento de orquestas en Cali. La Rilanda es definitivo. Para mí él entroniza a Cali como la capital de la salsa solo para poner todo ese andamiaje al servicio de lavar su plata. Y Larry termina pues ese final horrible en Nueva York ahorcado en una cárcel, pero Cali quedó como la capital mundial de la salsa. A la sombra de eso Cali se volvió como un gran lavadero. Entonces nunca lavamos plata y de esa generación somos los que seguimos pobres, somos poquitos. Y nosotros llegábamos a una emisora con 2 millones de pesos y se miraban entre ellos y se reían. Lo que pasaba pues eran 10 millones, 15 millones, ¿no? Y hay periodistas de esa época que todavía hoy día dicen que eso es invento de la gente, que la payola nunca existió. Todos vivimos de eso, todos tuvimos éxito a la sombra de eso. Yo creo que una de las cosas valiosas fue la información, tocar arreglos de los más grandes arreglistas de la salsa, por ejemplo. Compartir tarima con ellos y escuchar como la experiencia, verlos tocar. Yo toqué mucha salsa, pero como que nunca se despertó el oído hacia otros sonidos que los tiene Cali, y que Cali tiene esa característica tan especial de ser el epicentro de muchos sonidos. Mi papá me cuenta que antes de los 80 aquí no se escuchaba salsa. Sí, Aquí se escuchaba puro porro, cumbia, sí, música del Caribe. Ahí se ve que hay una inmadurez por parte del gobierno, o sea, de la identidad como país y el Ministerio de Cultura directamente, de proyectar el arte colombiano. Lo está limitando a un colonialismo de que solo es salsa, solo es cumbia, solo son cosas que son como de museo, ¿entiendes? Como que tenemos entonces un problema, como que el público se acomoda a lo que los narcos quieren. Exactamente. Claro, porque es que, sí, claro, pues si es que vos traes los artistas, pues vos traes y manejas en la radio, pues ahí haces todo redondo, ¿no? La muerte te va a llevar. ¿Quién te contestó? A mí la muerte no me asusta. Sale tempranito a trabajar. A mí la muerte no me asusta. Cali no producía salsa. Cali ha sido una ciudad receptora. La salsa se empieza a producir en Cali justo a partir del 70, con las primeras grabaciones de Piper Pimienta Díaz. Yo me pregunto como que qué es lo que hace, digamos, que sea especial acá, que acá como toda esa cultura como que tenga ese arraigo de la salsa tan fuerte, como no lo hay en Medellín o como no lo hay en la costa o en Bogotá, que digamos que allá había unas condiciones parecidas, también había narcotráfico, también había como unas condiciones muy parecidas, pero no tuvo como ese mismo arraigo que sí tiene acá todavía. Yo creo que en Cali tiene que ver con el hecho de que hay otra relación con el cuerpo, otra manera de vivir la experiencia corporal a través del movimiento, a través del baile. Entonces sí había un arraigo de la salsa, pero la gente no conocía a los músicos, no había visto a los músicos en una tarima tocando. Y en el 68 y el 69, que vienen Ricardo Rey y Bobby Cruz y se presentan en la feria, y ahí sí fue la locura. En 1972 traen a Ismael Miranda, ya esa banda fue traída con dinero de algunos narcos poco reconocidos. Pero en 1976 ya sí se destapa la olla. Y es cuando Larry Landa empieza a traer las principales orquestas de Nueva York. Y de ahí en adelante viene una oleada de presentaciones permanentes de orquesta. Entonces llega Héctor Lavoe, llega Willy Colón, con Rubén Blades, traen a los hermanos Lebrón, 78, traen a La Fania, All Star La Fania. La traída de La Fania ya es como coronar, es la cereza
el pastel. Otro evento histórico en Cali en el 71 creo que fue los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos. Que ayudó también a mostrar a Cali como una metrópoli. Sí, claro, porque es la modernización. Más que Bogotá, Medellín y se construye ayudó. Todo un imaginario. Y los deportistas llevaban coca en los trofeos y todo. Y muchos aquí, se desarrollaron muchas cosas aquí. Sin la relación con el narcotráfico, Cali no hubiera llegado a ser la capital mundial de la salsa. Desde el punto de vista de la producción musical, la capital indiscutible es Nueva York. Y es Nueva York y Puerto Rico. Las discotecas, para traer clientela, presentan parejas de baile. Es más, hacen concursos de baile. El dueño de esa discoteca, a su vez, era amigo del narcoempresario. A él se le ocurre una magnífica idea, hacer un campeonato mundial de salsa. De mundial no tenía nada. Entonces, cuando usted es dueño de la cancha, dueño del balón, paga el árbitro y hace el reglamento, pues tiene que ganar el partido. Y empieza a decir, Cali es la capital mundial de la salsa. Pero ojo, no se estaba refiriendo a la música, se estaba refiriendo al baile. El sueño que yo tanto esperaba, voy a pintarte el camino de colores para que nunca te vayas. Estando muy joven, apareció un muchacho de nombre Larry Landa. Con el señor Larry hicimos muchísimos eventos. O sea, se trajeron a Cali todas las orquestas que quieras. Eddie Palmieri, Típica Nobel, todos los que quieran. Con el señor Larry estuvimos hasta el año 81 porque él entró en un problema de drogadicción y nosotros nos fuimos aparte. Ese tipo de eventos eran los que constantemente hacíamos, ¿ves? Que, digamos, tuvieran trascendencia para la ciudad. Entonces, ¿qué pasó con el tema Las Caleñas son como las flores? Se pegó, compaginó. ¿Cuál era la idea cuando la gente hablaban de Cali en cualquier parte de Colombia y en el mundo? Es, la mujer caleña es... Entonces la gente venía a Cali a ver el tumbado de Las Caleñas, a ver las mujeres lindas. En eso no tiene nada que ver el narco. No tiene nada que ver. El narcotráfico sí permeó. Sí. No, permeó todo. Todo. Eso no se puede negar. Y, por ejemplo, de lo que me acuerdo de Chango es que uno los podía ver ahí. La primera fila era de ellos. Y era muy cagada porque después yo no lo entendía en ese momento, ¿ya? Pero después, lo que pasaba después de los toques, ¿ya? Que era ir a tocar a la finca, que eran claro, los mismos personajes que caminaban y estaban por allí. Circuito. Sí, era un circuito, exactamente. Pero entonces, si en el fondo analizás, es que ellos se pegan de lo que se estaba haciendo. Hay cantantes o hay artistas que no iban a hacer un baile para un narco. ¿Pero qué se podía hacer? Y lo hice. Usted va a venir, va a presentarse, le voy a conseguir todos los permisos, la publicidad, todo. Tan solo que todas las boletas las compró un señor, ya. Y se pagaron los impuestos y todo. A eso es lo que, punto. Y el artista, tranquilo, en una presentación. Pero de todas maneras sí hubo esa relación y la hubo muy, muy fuerte. ¿Sí? Esa época en que vos estás en Nueva York, que son como 10 años, si mal no recuerdo, sí. Y que vos tuviste, pues eso aquí también era... No, aquí eso era claro. Una cosa, es decir, cotidiana, ¿no? Y era por todo lo alto y con todos los derroches y las extravagancias y los excesos y... lo que caracterizó ese estilo de vida, ¿no? En ese momento, la verdad es que el narco cambia en ese momento de enviar paqueticos a hacer una industria que manda toneladas. Entonces, por eso toda cantidad de plata. Ajá. 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 Ajá.
A mí lo más que no me asusta